Pues seguimos aquí en Musiclist Podcast y ya nos espera una banda y una artista con una gran historia detrás que vamos a conocer enseguida. Ella es Isa Casanova de La Otra. Isa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Genial, aquí con ganas de charlar contigo. Cuéntame porque queda muy poquito. Estáis a punto ya del lanzamiento de Incendio, de tu nuevo álbum. Sí, te cuento que este disco, es el primer disco que hago. O sea, yo en principio me identifico como cantautora y este disco es el primero que hago con una banda, porque el disco anterior ya se grabó con una banda, pero no era una banda que fuera mis compas de proyecto, ¿no? Entonces, este es el primer disco que hago así como con un grupo de gente que se ha convertido, pues eso, en mis compas de proyecto. Y entonces, pues digamos que es una banda que tiene un sonido propio y que se ha unido al mío. Obviamente esta banda también, pues Dios las cría y el viento las amontona, ¿no? Pero nos hemos juntado porque también tenemos pues mucha afinidad musical. Pero bueno, ellas están dando como su propia identidad también a la movida y eso a mí me está encantando porque siento que está floreciendo, creo que está floreciendo mucho mis canciones, pues gracias a estas personas que han sido pues Pablo Levin a la batería, Elena Cortés a las teclas, Paula Cánovas al bajo, Iker García a la guitarra, y ha sido una coproducción que se ha hecho con la banda y con Edu Molina, que es el productor. Y pues no sé, si quieres te sigo contando cosas del disco No, o... para aclarar rápidamente, tus anteriores trabajos, para así decirlo, tú lo hacías todo y después sí que entiendo que contratabas a alguien específico para después para componer los temas, para grabarlos, y en este caso sí que ya todo el proceso es con ellos y esto podremos verlo también de cara a futuros proyectos, también hacerlos con los mismos músicos. Es decir, ¿ya estáis como consolidados para siempre o simplemente este proyecto, este disco y después ya se verá? A ver, nunca digas nunca, ni siempre digas siempre, pero sí que tenemos plan de seguir para adelante mientras que estemos a gusto y sigamos como queriendo hacer camino juntas. Así que, así que sí, el plan es un poco... Lo que pasa es que yo sigo combinando el formato acústico, Ujú. que además, pues teniendo en cuenta cómo está el panorama, al final yo vivo de los conciertos acústicos y lo combino eso con el formato banda, que es pues para cuando se puede, para eventos más grandes. Ujú. Nunca canto sola, es tu segundo adelanto de este álbum. ¿Cómo fue un poquito este tema? Cuéntame cositas sobre esta canción. Pues a ver, esta canción tiene como una parte, o sea, yo la escribí como, me pasa últimamente que escribo y no sé exactamente contar de lo que escribo, ¿no? Porque muchas veces una está hablando de muchas cosas y también tiene eso del arte y el lenguaje más poético, ¿no? Como que estás hablando de muchas cosas y cuando intentas contarlas es como que las recortas, ¿no? Entonces yo voy a contar algo que se parece, pero que en realidad creo que la canción habla de una sensación como más, como un poco más trascendental, pero en lo que yo tengo conocimiento, ¿no? Y puedo explicar, es una canción que quise hacer un homenaje a mucha gente que ha estado como participando en luchas por la justicia social, en movimientos sociales, como activistas del pasado y del presente, porque a mí la política me ha ayudado mucho, ¿no? Me sigue ayudando mucho, o sea, yo creo que hay como que hay unas fuerzas destructivas como que operan con mucha fuerza en el mundo, ¿no? Y creo que esto, pues en estos tiempos que vivimos, cada vez es más obvio, ¿no? Eh, y a mí la política, digamos, que me ha ayudado mucho a ser capaz de sustraerme de eso, a encontrarme yo y creo que me ha ayudado a ser más libre para decidir un poco qué quiero hacer y dónde me quiero colocar en el mundo. Como diría Ayuso, de qué lado de la historia me pongo, ¿no? Entonces, pues esta canción yo quería hacer como un homenaje a esa gente y también pues a esas identidades que incluso dentro de los activismos, incluso dentro de las luchas, son marginales, ¿no? Eh, porque siempre hay gente que incluso en los márgenes está excluida. Entonces, como que yo creo que todas esas identidades disidentes siempre han abierto un camino de libertad, ¿no? Aunque estuvieran excluidas en su entorno, o sea, como que el hecho de que exista esa diferencia, pues abre camino a que al final todas podamos existir en un mundo más diverso, que al final yo creo que es de lo que se trata. Y por una parte era eso, y por otra parte yo estaba hablando de mis amigas, porque es que tengo muchas canciones en este disco que hablan de la amistad. Creo que es un tema muy importante. También esta canción la he elegido como adelanto porque representa mucho una idea que está muy presente en este disco y en mi proyecto,
que es un poco darle una vuelta al concepto de la libertad, ¿no? O sea, como que creo que hay un concepto muy extendido de la libertad como algo individual, que también en la Comunidad de Madrid estamos viendo mucho cómo se está usando este término, y creo que es importante reapropiarse de esa palabra porque al final las palabras son muy útiles para construir el mundo y pues son herramientas poderosas, ¿no? Y yo creo que esta idea de que la libertad es algo así como no depender de nada ni de nadie, no dejarte afectar por nada ni por nadie y ser una especie de átomo que te autorrealizas estando sola, ¿no? Pues creo que es una idea muy destructiva para las personas y también para las sociedades. Y creo que es como una tarea urgente darle el significado que realmente tiene esta palabra, que es que las personas existimos con las otras y además existimos en un entorno natural o menos natural, pero en un entorno, entonces tú no puedes existir destruyendo todo lo que te rodea, ¿no? Claro. Y esta idea pues está en esta canción. Y tiene mucho que ver con mis ganas de hablar de la amistad, ¿no? Y de hablar de lo común, de lo comunitario, como que son temas que en lo personal a mí me emocionan, pero que creo que son muy políticos también. Muy, muy interesante. Y a nivel musical, nos has contado un poco las letras. A nivel musical, Isa, este nuevo Ah, álbum. claro, sí. Dime. No, no, a nivel musical un poquito que has querido buscar, diferenciarte mucho de lo que habías hecho o seguir un poco tu estilo. Pues a nivel musical, yo hacía tiempo que tenía ganas de eso, de ver qué pasa con una banda, ¿no? Eh, y bueno, creo que es una mezcla, como te decía, de la aportación de cada persona, pero en general sí que yo diría que sigue habiendo como una base de una referencia a lo que es la canción de autora, ¿no? Sigue habiendo como pues esas letras con mucho contenido, con voces que están un poco delante, pero también pues yo últimamente y la gente de la banda, pues en general creo que hay una influencia de hip hop, hemos estado escuchando neo soul, yo también estoy escuchando bastante R&B, pero junto a eso es que la verdad es que es un popurrí, porque creo que esto de ser cantautora es que no es un género, ¿no? Es como una mezcla de influencias, o sea, es una forma de posicionarse como autora o como artista, pero lo que estamos haciendo con la banda es una mezcla de muchas cosas. De esto que te he dicho, ¿no? Mezclado con algo como más clásico de música latinoamericana, de canción protesta si quieres, o trova, como referentes más clásicos que creo que siempre han estado. Eso mezclado con algunos ritmos latinoamericanos también, que yo me he ido pudiendo acercar y con todas estas influencias de lo que se podría llamar música negra Claro. en muchas de sus variantes. Mm. Isa, quiero ir un poco a tus orígenes, porque bueno, aquí en Musicalismo nos escuchan muchos artistas emergentes y este álbum no, este álbum ya sé que no lo has hecho de esta manera, pero consiste en publicar en 2015, ¿no? Tu primer disco gracias a una campaña de crowdfunding, ¿no? Que la verdad es que cuando leía un poco tu historia, pues bueno, me sorprendió porque realmente no había visto o conocido mucha gente que lo hiciera de esta manera. Cuéntame un poquito cómo fue y realmente fue un poco tu lanzadera, ¿no? Para después, bueno, pues poder llegar a por ejemplo, año 2021 y ya lanzar tu disco sin necesidad de esa campaña. Sí, el disco primero mío, que es Pa' fuera y pa' dentro, y también el de después, que es el segundo, que se llama Creciendo, los dos los financié a través de crowdfunding. Y bueno, pues para mí es que no había otra manera, porque cuando no tienes un montón de dinero, o haces algún proceso de financiación colectiva o no, o bueno, es muy difícil. También depende. En mi caso es como que yo no vengo de un entorno de gente música y yo no estaba en un entorno de gente música, porque luego hay gente que está empezando, pero que a lo mejor por lo que sea tiene colegas que son técnicos de sonido o ingenieros de sonido, tiene colegas que producen, tiene colegas que tienen algo de material, ¿no? Y a través de eso se puede hacer algo que suene bastante bien con pocos medios, ¿no? Pero no era mi caso, entonces yo necesitaba claramente ayuda y también ha sido en un intento de dignificar cosas que, bueno, que son un trabajo y que no están reconocidas, que hay como, pues eso, pues que hay mucha gente que está currando gratis de estas cosas y yo siempre he intentado, pues bueno, ser consecuente con lo que a mí me parece importante de, pues,
si yo estoy haciendo de esto mi oficio y estos crowdfundings han formado parte de un proceso que a mí me pilló como a caballo entre el activismo y un proceso de profesionalización, que en mi caso fue un poco raro porque yo no tenía ninguna intención de ser música, o sea, yo lo hacía, yo lo hacía por activismo y hubo un momento que me fui haciendo conocida y bueno, me vi ya en el tren y entendí que podía bajarme o trabajar para seguir ahí, decidí trabajar para seguir ahí. Entonces eso también a mí personalmente me ayudó con los crowdfundings porque digamos que ya tenía un poco de... Tenía gente que me seguía más, o sea, sí que había una cantidad de gente que ya iba conociendo mi proyecto, pero bueno, los crowdfundings al final son campañas de difusión. Entonces, aunque se tenga un proyecto que sea poco conocido, si se trabaja bien en una campaña de difusión y se pone y se trabaja pues mucho y de manera seria, pues suele ser muy útil. Para mí no hubiera habido otra manera. Te iba a decir, porque tampoco debe ser fácil, ¿no? Ahora que cualquiera diga, bueno, hago un crowdfunding y puedo sacar mi proyecto, ¿no? Entiendo que también hay mucha gente ahí y que no fue fácil, ¿no? Tampoco. ¿Cuáles fueron, tú crees, las claves para acabar consiguiendo esa financiación? Bueno, para mí una de las claves en el primer crowdfunding fue que tuve ayuda. Tenía también un grupo de colegas que se estaba montando una productora y entonces ellas me ayudaron a organizar el crowdfunding y me ayudaron un montón con la difusión. Eh, entonces, bueno, las claves es un poco, si no sabes hacer algo, buscar gente que te ayude. Eh, y, y bueno, pues eso, tener en cuenta que es algo como muy cotidiano de estar todo el rato pues haciendo como una difusión de lo que quieres expresar y bueno, entendiendo que o sea, como que si entiendes la música como un trabajo, las redes pues forman parte de ese trabajo. Y no es hacer música, pero es que tienes que difundir la música si quieres que alguien conozca lo que haces, ¿no? Yo había leído, Isa, en alguna entrevista que habías dado, que tú no eres muy fan, ¿no? De las redes sociales. Las tienes, obviamente, porque entiendo de la importancia, pero tampoco eres muy, muy fan, ¿no? No, a mí no me gustan mucho. O sea, hay veces que consigo pues entretenerme y tal, pero la verdad es que yo lo hago porque lo tengo que hacer. Y, me gustaría no hacerlo, porque a mí lo que me gusta es hacer música. Además, en mi caso es que a mí, no sé, enseguida me engancho, pierdo el tiempo y si yo pudiera no abrir las redes en 3 meses, eso es lo que haría. Pero bueno, sigo ahí. Ahora también tengo ayuda, pero igual me encargo de todos los contenidos y también hago un seguimiento y tal. Sí, sí, hay que estar ahí, Isa, porque al final la música ha de llegar a la gente y hoy en día pues las plataformas han cambiado. Antes pues te pinchaban en la radio, incluso en la televisión, pero realmente ahora pues ya sabes y qué te voy a contar, ¿no? De la digitalización Sí, también de la música. también tiene una parte bonita, la verdad, que es que sí que tienes como un contacto con la gente y eso hay muchas veces que es bonito, la verdad. Aunque también están los haters que esos no nos gustan tanto, ¿eh? Sí, pero también yo en mi caso tengo suerte de que no tengo muchos haters, la verdad. O Pues sea, toco madera. tienes suerte que a los periodistas a más de uno nos dan a veces por ahí a tiro fácil. No, y yo tengo amigas que tenían hasta amenazas de muerte en sus vídeos de YouTube y han tenido que quitar los comentarios. Mi amiga Noelia Morgana, que es poeta, o sea, ha tenido que quitar los comentarios en algunos sitios porque había mucha violencia. Depende de lo provocativo que sea tu discurso, ¿no? Claro, no, realmente lo de siempre. Yo creo que las redes sociales con un buen uso y demás son una buena herramienta. El problema viene cuando los anónimos se entran ahí en escena y al final cada vez lo tengo más claro. Yo, Isa, porque esto se está convirtiendo en una cosa muy grande y oiga, usted nombre, apellido y DNI cuando usted utilice una red social y a partir de ahí, según qué cosas, seguramente que algunos se las ahorrarían, ¿no? Ya es un temazo en las redes sociales y qué sería lo que habría que hacer para evitar toda la violencia que hay ahí. Es un tema complicado, la verdad. Bueno, nos hemos desviado un poco, pero Isa, al final, un poquito todo esto de lo que estamos hablando, nos contabas además de la importancia de tus letras. Al final la música va mucho más allá, ¿no? Que unos ritmos y unas composiciones, sino creo que con esta charla contigo lo estamos viendo, ¿no? Como hay algo de la música que trasciende mucho más, ¿no? Sí, para mí, o sea, ahora mismo es algo como muy trascendental. Yo creo que en la vida, no sé, somos seres finitos, ¿no? Como que somos cuerpos, tenemos una historia, ¿no? Todas tenemos una historia que la llevamos en nuestra carne, ¿no? Y,
Y entonces muchas veces tenemos limitaciones. A mí me pasa pues que hay veces que no soy lo que quisiera ser, o sea, no soy como quisiera ser. Hay cosas que quiero hacer y no puedo. Y el arte tiene una cosa que es que, o sea, la fantasía y la realidad no están separadas en el arte, ¿no? Entonces es como una especie de puerta, es como un lugar en el que están todas las herramientas para hacer lo que quieras. Es en ese sentido en el que yo también me parece algo como súper necesario de entender que es un lugar en el que estamos haciendo política todo el rato, ¿no? Pero más allá de la política, incluso más allá de la sanación personal, es como un espacio en el que, pues eso, en el que puedes hacer lo que quieras. O sea, yo puedo sentir dolor y transformar mi dolor en poder, puedo sentir dolor y transformar mi dolor en belleza y es en ese sentido en el que para mí el arte es como tan importante y también pues el motivo por el que al final yo decido eh, darle un lugar tan importante en mi vida. Isa, hablas mucho de la política. ¿Te gustaría entrar en las instituciones o trabajar desde dentro o te gusta más hablar pero siempre desde fuera, desde el punto de vista de música? No te ves tampoco ahí en primera línea o en el futuro, quién sabe. No sé, yo es que creo que no tengo estómago para eso, la verdad. Tendría que, no sé, tendría que tener otro carácter. Yo admiro mucho a la gente que es capaz de hacer eso y me parece necesario. También me parece un lugar muy limitado y muy limitante. Creo que hay muchísimas cosas que se tienen que hacer desde fuera de ahí y que además solo se pueden hacer desde fuera, porque al final las instituciones tienen unas normas, tienen un montón de mecanismos de garantía, ¿no? Pero que al final hay muchísimas cosas que no puedes hacerlas desde las instituciones. Así que bueno, yo me siento más cómoda fuera y además me parece que hay mil cosas que hacer fuera, así que estoy tranquila con este lugar también. Desde luego. Pero bueno, también yo creo que, o sea, yo ahora mismo lo que trato es de, sí que vengo en un origen de más del mundo de los activismos, o sea, como que yo entré a la música a través de ahí, pero ahora creo que, siendo honesta, no estoy tan ahí, pero sí que estoy intentando contagiar, pues, cosas que a mí me parece que son muy necesarias, que aportan los activismos a este oficio que es el arte y bueno, pues politizar esto que hago, que tiene, se puede ver desde muchas dimensiones, no solo como un trabajo o como lo que es el arte, sino también el decir, ¿no? El ser alguien que está diciendo cosas, desde dónde las digo, cómo las digo. Entonces, pues bueno, sí, hay mucha chicha en todo esto. Sí. Isa, para ir cerrando ya, ¿cómo has vivido la pandemia? ¿Eres de esas que has sufrido mucho realmente de estar cerrada, de la interacción social y demás? ¿O lo has llevado más o menos bien centrándote en tus cosas? ¿Cómo te ha afectado a nivel personal sobre todo y profesional? Pues yo me siento como muy privilegiada porque lo he llevado bastante bien, creo que he tenido mucha suerte también pues me ha pillado en un momento en el que yo tenía intención de parar de dar conciertos, llevaba mucho tiempo sin parar, llevaba mucho tiempo también intentando ahorrar para poder dejar de tocar unos meses y centrarme en el disco. Y bueno, pues hay muchas cosas que yo no, o sea, que obviamente yo no hubiera elegido hacerlas como me ha tocado hacerlas por la pandemia, ¿no? He tenido que cancelar muchas cosas, he tenido que atrasar muchas cosas y obviamente pues no, o sea, no es un buen estado del mundo, ¿no? Este en el que estamos, pero yo sí que lo he llevado bastante bien y considero que he tenido suerte porque me llega a haber pillado en el típico momento que te has gastado hasta el último euro que tienes y que vas a hacer por fin una gira y como le ha pasado a mucha gente y hubiera sido, pues eso, no sé qué hubiera, o sea, no sé qué hubiera hecho para pagar el alquiler, ¿sabes? O sea, pero bueno, sí, yo lo llevo bastante bien y también me ha permitido, o sea, dentro de lo malo, ¿no? Me ha permitido que el disco este ha sido un disco incendio que hemos tenido que hacer muy a fuego lento y eso es algo que yo llevaba muchos años queriendo hacer y nunca me lo había podido permitir, precisamente por esto que te digo, de siempre tener que estar de gira, siempre no poder parar, porque no te puedes tomar tampoco 3 meses de vacaciones, ¿no? Porque al final cuando estás produciendo o cuando estás componiendo no estás ingresando nada, ¿no? Y nunca me lo había podido permitir y en este caso, pues bien que mal, lo he tenido que hacer así, además durante como más tiempo del que yo tenía pensado y he aprendido un montón. He aprendido un montón también gracias al equipo con el que estoy, así que en ese sentido estoy agradecida.
Desde luego que todos hemos aprendido, creo, muchas cosas estos meses, este año. Isa, ya para cerrar, lo que quiere saber la gente y lo que seguramente llevan esperando en esta entrevista. ¿El disco ya se puede reservar, se puede comprar, se puede la preventa o cómo lo tenemos este tema? Y o sea, en mayo sale el disco y ya tenemos las primeras fechas de la gira también. Tenemos un concierto en Barcelona el 27 de mayo. El 29 de mayo es en Madrid, en el Teatro EDP de Gran Vía. Y el 4 de junio tenemos en Valencia. Por ahora tenemos esas 3 fechas, esperamos que sean las primeras de muchas. Pero bueno, también por razones pandémicas, pues no estamos poniendo la típica gira de 20 conciertos. Vamos a ir poco a poco según vayamos viendo. Pero bueno, con muchas ganas ya y trabajando un montón, la verdad. Trabajando un montón para que esto suene como tiene que sonar. Pues mira, te has ahorrado que te haga la última pregunta, que era un poquito si ya habías probado algún concierto, has sido tú por delante, así que Isa de La Otra, un auténtico placer haber charlado contigo hoy, hemos aprendido mucho y nada, a ensayar, te queda un mes para arrancar esos conciertos, seguro que hay mucho trabajo por hacer y con ganas también de ver y disfrutar el directo de tu nuevo disco, que seguro que será espectacular. Muchas gracias y aquí estamos cuando quieras pasarte por el podcast. A ti, ha sido un placer, muchas gracias. Pues seguimos aquí en Music.ly Podcast y hoy tenemos muchas ganas de charlar con alguien que conoce muy bien el sector de la música. Empezó a trabajar en los años 90 en Virgin Records, estuvo trabajando 6 años en EMI, uno de los gigantes discográficos del planeta, y actualmente es consultor en la industria musical. Alguien que conoce muy bien este mundo y ya nos está escuchando, él es Andy Ferguson. Andy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por atendernos. Cuéntanos ahora mismo en qué proyectos y en qué situación te encuentras a nivel profesional. Bueno, estoy con fatiga pandémica y afectado como todos los que estamos en la industria de la música en el sector del directo. ¿Por qué? Porque se hace poco directo y lo que se hace pues es difícilmente rentable. O sea, se están haciendo conciertos con aforos que están básicamente empatando. Que está muy bien, hay demanda, pero las restricciones del COVID obligan a recortar aforos y esa es la faena. ¿Eres optimista, Andy, a medio plazo de que podamos volver a recuperar los ingresos y los conciertos más masificados como era antes? Bueno, te puedo... A ver, en la parte médica no tengo una opinión. En la parte de directo hay señales. Te doy un ejemplo. Cuando el primer ministro inglés, el británico, anunció que se iban a poder celebrar unos eventos este verano, 2 festivales cuyos nombres no recuerdo, pero la mayor promotora del mundo, que es Live Nation, vendió más de 150.000 entradas en 48 horas. Ese es el nivel de demanda que nos da una pista de la fiebre que hay. Hay muchas ganas, eso es indudable. Eso lo hemos pulsado todos y lo escuchamos a nuestro alrededor. Y te da una temperatura de cómo está el mercado cuando volvamos a poder. Otra cosa es, no sé quién quiere ir a un evento, a un festival como los conocemos, con mascarilla. O sea, hay gente, pero sospecho que es gente de mayor edad y que está buscando conciertos muy concretos. Y por eso estamos viendo pues, que el Festival Boutique puede hacer cosas este verano, porque ya de por sí había ciertas distancias, había sillas, y es diferente que irte a un macrofestival con otras 40.000 personas y eso sí que conlleva un riesgo, ¿no? Totalmente de acuerdo, Andy. Yo soy el primero que todos los temas de los test, además, lo llevo fatal cuando hay que hacer los test y todo, hay que hacerlos, ¿no? Pero soy el primero que es verdad que si asiduamente tienes que hacer pruebas, las mascarillas y todo, pues, hombre, un día igual lo haces, ¿no? Pero esa continuidad seguramente es lo que comentas, que tienes toda la razón. Andy, enseguida recuperamos un poco todos estos debates que hemos entrado un poco antes de conocerte un poquito más a ti, que también quería que la audiencia pues lo sepa. Seguro tú eres una eminencia en el mundo musical. No, Creo no. No, sí. Lo que tengo son muchos años ya. Bueno, pues en el sector. Esos años y esa experiencia son espectaculares y la verdad es que para nosotros es un privilegio poder charlar contigo porque No, el honor es mío. Llevábamos tiempo queriendo hablar con gente con experiencia, que también conoce también las discográficas como tú. Para conocerte un poquito, Andy, ¿cómo empezaste en la industria musical? ¿Cómo te llamó la atención y cómo fueron un poquito tus orígenes?
Fue una carambola. Yo estaba dando clases de inglés porque soy bilingüe, inglés y castellano, y una alumna mía había trabajado en Epic, la división de Sony Music, y de hecho lo supe porque vi una foto que tenía ella con la banda sueca de heavy metal, sí, los Europe, y le pregunté y me dijo, pues sí, es que estuve unos meses o no me acuerdo cuánto tiempo trabajando en Epic, y de repente otro día me dijo, ayer me encontré con mi ex jefe y me dice que está buscando a alguien para el departamento de promoción. Y a partir de ahí fui a una entrevista, me dieron el trabajo, empecé pues eso de ayudante de la persona que llevaba prensa. Ese era el grado de movilidad que había en la industria en esa época. Estamos hablando del año 90. Porque tú, Andy, ¿te tocabas algún instrumento o te gustaba mucho la música o un poquito tu Sí, relación? me gustaba como te puede gustar a ti. Me acuerdo que me preguntaron en la entrevista de trabajo qué música me gustaba y dije U2 y Pata Negra. Y les pareció muy ecléctico. Andy, tu primer trabajo fue en Virgin Records. ¿Qué recuerdas? ¿Cómo fue esa primera etapa? No, es que no fue Virgin, ¿eh? Virgin es en el 94. Yo empecé en Sony. Y de Sony me fui a BMG. Con lo cual, antes de Virgin Records en el 94, pasé por estas dos empresas que en realidad fue Mimili. Ahí es donde me fui posicionando y luego en Virgin tuvimos, pues estuve 6 años, que fue una barbaridad. Eso, además, unos 6 años de Virgin con muchísimo éxito. Andy, sé que la pregunta ahora me vas a responder que te va a costar responderla en brevemente, ¿no? Pero tú has vivido esa transición de la música desde los años 90 hasta hoy. ¿Qué ha cambiado en el sector? Ha cambiado todo. Ha cambiado absolutamente todo. No puedo hacer ahora así de inmediato un ejercicio de qué otros sectores, pero este es uno de los que han cambiado y han cambiado muchísimo y se vio venir desde el principio. O sea, la revolución es lógicamente, la gran revolución es cuando llega Internet y aparecen las redes P2P, aparece Napster y antes de eso, bueno, la tecnología nos había de repente puesto móviles. El trabajo se acababa en casa y los contratos iban por correo, luego empezaron a llegar por fax. El fax fue bastante increíble cuando apareció porque de repente nos estábamos mandando contratos y planes de trabajo, planes de marketing de una manera rápida. Sigo con la tecnología, de repente en Virgin apareció el CC Mail, que fue un precursor del email, lo único que era un circuito cerrado, es decir, la gente no tenía cuentas de proveedores de Internet, sino que tú sabías que si te conectabas al ordenador y empezabas a poner a gente en copia, por eso se llamaba CC Mail, porque lo podías copiar a todo el mundo y de repente había comunicación interna dentro de la empresa con Londres y trabajábamos con Londres y con Los Ángeles todos los días. En mi departamento concretamente, que era marketing internacional, eso fue un cambio impresionante, impresionante. Y Andy, este cambio del que estás hablando, ¿crees que ha cambiado para bien o para mal? Pues en la forma de vivir, yo creo que vivíamos mejor antes, vivíamos más tranquilos y los dispositivos generan un nivel de dependencia que tiene una carga emocional y yo por ahí creo que hay problemas, pero por otro lado, el hecho de que mi dispositivo móvil me dé acceso a 50 millones de canciones o las que sea que me ofrece Spotify, por poner un nombre, más todo lo que puedo encontrar en SoundCloud, sin tener que registrarme, más y suma y sigue, no sé cuántas aplicaciones, tengo SoundHound, tengo una serie de aplicaciones que me dan acceso a una biblioteca y eso nos lo dicen en el año 95, 98, incluso en el 2000, y nos parece como las imágenes que vemos de Marte, nos parece que no, eso no puede ser. Y es gracias al empeño, bueno, en fin, mejor o peor, pues en algunas cosas mejor y en otras, yo, como te decía al principio, yo creo que perdemos en calidad de vida, en calma. La calma es muy importante, ¿eh? Y yo veo a mucha gente desquiciada.
Sí, sí, bueno, los que, como yo, prácticamente ya hemos nacido en esta máquina tan bestia, pues esa calma de la que hablas tú seguramente no la conozcamos y igual sería bueno transportarnos al pasado y ver también cómo se vivía los años 80, los años 90. Andy, siguiendo un poco con esta transición y con estos cambios, a nivel popular, ¿tú crees que la industria ahora hay más gente que le gusta la música, más gente que bueno, apoya y vive más la música, o menos, o más o menos crees que se ha mantenido? Pues yo creo que ahí ha habido un cambio muy, muy, muy importante del que se habla poco. Y te lo voy a intentar explicar. Por un lado, las nuevas generaciones siguen vinculadas a la música, pero no es tan identitaria como lo era antes. Sobre todo, Andy, igual en el tema del consumo, ha cambiado mucho. En el consumo lo que ha pasado, y tú lo sabes mejor que yo, que donde antes se consumían álbumes y había un debate en torno a cuáles eran las canciones buenas y malas de un álbum, ahora se consumen fragmentos de canciones. De hecho, alguien en tu círculo de amistades te manda un vídeo que tú arrancas en YouTube y ves durante 30 segundos y con eso ya ha habido un enganche emocional, pero de compromiso. Tú no te has gastado nada, simplemente has dado tus datos a la empresa que lleva YouTube, que es Google, a cambio de tener acceso a un vídeo. Y ese vídeo igual te lo guardas para luego, igual no lo vuelves a ver y has tenido ese pequeño enganche con él. Eso es una manera muy diferente que irte a una tienda de discos, comprar con el equivalente de esos tiempos de 15 euros o 20 euros o lo que sea, volver a tu casa, ponerlo en el player, el que sea, el tocadiscos, tal. Eso es todo un proceso en el que has tomado una decisión de compra, te has dado un paseo, en fin. Y hay gente que se iba a Londres, o sea, se iba a Londres y a Nueva York para pillarse las novedades. Sobre todo la prensa musical vivía de eso, de esa primicia, porque la música tenía que viajar, tenía que ir en un avión. Y ahora es un clic y ya lo tienes y en unos segundos ya tienes una opinión y te puedes convertir en un influencer. Totalmente, totalmente. Andy, esperemos que nuestros oyentes no se salten ni un segundo de esta charla, ni en YouTube, ni en Spotify, ni en el resto de plataformas que estamos ahí. Seguro que los que son fieles, porque yo reconozco que, por lo menos lo que es la música, sí que me gusta que la canción dure de principio a fin, pero tengo muchos amigos que a la mitad ya me están cambiando la canción y dices, hombre, vamos a dejar que acabe, ¿no? Claro, Bueno, es así. Andy, el tema de las discográficas, que también quería tocar contigo, además tú has trabajado, pues eso, en una de las más grandes, y si no la más grande. ¿Ha cambiado mucho también el trato de las discográficas con los artistas? Sí, ha cambiado. Bueno, a ver, el trato de la disquera al artista puede que sea parecido. Es un poco más frío y la disquera, que es el término que utiliza mucho en Latinoamérica y se te termina pegando, pero sí, la discográfica ha cambiado bastante su rol. Y te explico. En los años 90, por centrarme en el periodo en el que estuve en 3 discográficas, Sony, BMG y Virgin, siendo Virgin la más pequeña de ellas, aunque viví la explosión de Virgin, que se convirtió y competía, y ya dentro de EMI. O sea, era un sello de EMI que operaba independientemente. Hoy en día, fíjate en 20 años lo que ha pasado, que Virgin fue absorbido por EMI, se convirtió en un sello de EMI que terminaron metiendo dentro de la empresa para luego apagar la marca cuando se vendió a otra empresa y la han resucitado hace unos días como la marca de Music Services de Universal. Es decir, al final la marca que creó Richard Branson tiene un valor, la gente lo reconoce, hay unas aerolíneas, hay agencias de viaje y la han rescatado por el valor que tiene. Pero bueno, a lo que iba, la relación de el peso que tienen las discográficas en las carreras del talento es mucho menor. Un compañero mío de la vieja escuela de Virgin decía que las discográficas éramos, porque me hablaba cuando estábamos los dos en Virgin, él desde Londres y yo desde Madrid, decía, nosotros ofrecemos servicios de marketing y servicios financieros. Y a día de hoy, la parte financiera ha cambiado
¿Por qué? Porque tú entrabas en un proceso de fichaje en el que los estudios de grabación eran demasiado caros para que te los costeases, en el que a lo mejor no tenías dinero para mantenerte y si tenías un empleo, pues amenazaba tu carrera musical, y ese anticipo que te podía dar una discográfica en el momento cero, cuando no tenías nada, cuando no podías vivir de esto y de repente te dan X, lo que sea, pesetas, euros, eran pesetas en esa época. Cuando te dan, yo qué sé, 20, 30.000 euros, de repente se te abría un horizonte de 2 años pudiendo comer con techo, con no sé qué, para dedicarte a ensayar, a preparar, a hacer tu disco. Y encima el disco, date cuenta que ahora contratos de artista, que se llaman contratos de artista, donde la compañía es dueña de la grabación, cada vez son menos, son licencias. La propiedad del máster durante todo este tiempo que tú me preguntas, que no son tantos años, ha ido de ser todo propiedad de las compañías a ser todo, prácticamente todo, propiedad del talento. ¿Podemos decir entonces que las compañías han perdido un poco y los artistas han ganado en esta guerra, si se puede llamar así? Desde luego, en el concepto de propiedad eso es totalmente cierto. Ahora bien, es un poco más compleja la realidad. Aquí es difícil sacar la ecuación y poner una puntuación. O sea, el talento también ha perdido porque ahora te lo tienes que hacer tú. Tú, por ponerte un ejemplo muy concreto, yo llevo más de 6 años fuera de discográficas y una de las cosas que hago es represento talento. Entonces voy a las discográficas, pero vengo desde fuera y llamo a sus puertas o a las editoriales, que al final son los mismos grandes grupos, son Universal, Warner, Sony. Tú hoy en día llamas a la puerta de esta gente, con todos mis respetos, lo primero que hacen antes de recibirte es ver tu data, que es pública. Van a ver qué hacen tus vídeos en YouTube, qué hace tu canción en Spotify y quién eres en redes sociales. Y como no tengas unos picos, es que no tienen interés en recibirte. Pero eso además tiene una explicación. Y es que si esa persona que está al otro lado y que se dedica a cazar talento, se le ocurre proponer un fichaje de algo que no tiene métrica, sus propios jefes en España y en la multinacional, en Londres, en las sedes que tengan, van a decir, oiga, ¿a dónde va usted? No pierda el tiempo. Y entonces, en este aspecto, Andy, ¿crees que ahora alguien puede ser muy talentoso, pero por no tener bien ese engagement o no llegar a la gente en esas métricas que comentas, igual se pueda quedar fuera de estar eso ahí? Ha pasado siempre, Bruno, eso ha pasado siempre. Es decir, grandes talentos que han pasado desapercibidos. Por ponerte el primer ejemplo que me viene a la cabeza, J.J. Cale, el maestro del blues, se retiró, se fue, dice que se pasó los años 80 segando el césped y escuchando a Van Halen. Y venía de componer algunos de los temas más maravillosos, y hoy en día ya nadie lo tiene. Nadie tiene duda sobre el talento de J.J. Cale, pero en su momento este hombre se retiró, básicamente, además en un momento en el que estaba en plena forma. Entonces, eso va a ocurrir siempre. ¿Qué es lo que pasa ahora? Y esto es una realidad de mercado. La autogestión es un área de negocio en el que las discográficas también se han dado cuenta, y cada una, te explicaba antes que Universal ha creado Virgin Music, Sony compró The Orchard y Warner montó ADA. Entonces, cada uno de estos, que al final lo que hacen es, básicamente, son servicios de música en el que las disqueras te colocan en las plataformas y hacen todo un trabajo que no es fácil, tampoco es que sea, lo puedes hacer. Hay agregadores en cada país que también lo hacen y te toca trabajar más a ti, o puedes ir y llegar a un acuerdo con una discográfica, pero también te tienen que recibir y tienen que, ¿sabes? Lo que no te dan es marketing ni servicios financieros, simplemente te habilitan. Yo soy de la opinión que es una jugada astuta por parte de las discográficas, porque de repente tienen a coste cero una incubadora de talento, donde de repente, si ven que algo se mueve, pueden decir, hey, ven para acá. Por lo menos ya está. Eso te iba a decir, porque antes es lo que decíamos, las discográficas prácticamente te entregaban el álbum con cómo tenías que cantar, con las letras y con todo, ¿no? Y esto, como dices tú, ya se ha acabado. No, yo no creo que eso haya sido así. Ha habido mucha factoría y además en mercados tan desarrollados y tan
increíbles como en el británico. En el británico hubo etapas y hubo empresas, siempre ha habido. Y hoy en día pues, se ha trasladado a la televisión con los concursos de talento. Ese sí que es medir el producto, pero no te quepa duda que en todos estos periodos siempre ha habido gente con talento que tenía claro qué es lo que querían ofrecer y que se peleaban con la discográfica o con quien quisiese entrar a modificar la visión del producto. Es decir, la libertad creativa cuesta, y según vas demostrando tu valor, cada vez tienes más manga ancha. Y la disquera, si ve que fracasas o si veía que fracasabas, se metía a ver qué podía arreglar y no siempre arreglaba las cosas. O yo qué sé, o todo el mundo tiene derecho a su Nebraska, ¿no? Tu disco oscuro ese que no va a ninguna parte, pero que luego vuelves con una producción impresionante y te comes el mundo. O sea que al final esto no está nada escrito, estamos hablando de creatividad. Súper interesante, Andy. Yo creo que además nos ha ido genial esto para algunos tópicos, ¿no? que a veces tenemos, poderlos aclarar un poco. Yo he conocido en discográficas a gente fascinante y sigue habiendo. También es verdad, y esto es algo que merece mención, que en los años 90, cuando se vendía plástico, los CDs, se movía mucho dinero, había muchos presupuestos para muchas cosas y las compañías estaban sobredimensionadas. A día de hoy, o sea, hubo un primer recorte en el post-Napster y luego hubo otro en el 2008. Y se puede decir que las compañías discográficas de 2000 a 2020 han estado en una tormenta. Este año y sobre todo en pandemia, las cifras son de crecimiento, hay mucho más consumo. Luego te metes en el detalle y resulta que el podcast es la categoría que más ha crecido. Pero bueno, todas las disqueras están reportando cifras de crecimiento. ¿Qué pasa? Que sus plantillas son una fracción de lo que eran. Han tenido que ajustar y ajustar y ajustar. Y hemos podido charlar también con muchos grupos en este podcast que han firmado con grandes discográficas como Warner o Sony y su música, yo les he preguntado directamente y me lo han dicho, no, nosotros tenemos total autonomía y tú escuchas discos anteriores y los de ahora y es verdad que siguen siendo totalmente autónomos en ese aspecto y lo que dices, ha cambiado un poco el rol de lo que hacen ahora las discográficas que lo de antes porque los grupos son mucho más autónomos. Sí, para eso yo me apoyo siempre en un vídeo que puedes encontrar en YouTube, que es una declaración de Zappa, que es un tío brillante, no solo en lo musical, sino también en sus ocurrencias. Y él viene a decir, la mejor época de la música, de las compañías, era cuando detrás de la mesa había un tipo con un puro que no le importaba la música, porque te dejaba hacer, decía, te daba el dinero poco, mucho o casi nada, y decía, en tal fecha quiero el disco, y no se metían más. Contra eso, que es una anécdota muy divertida, pues tienes al Atlantic, el sello Atlantic y todo lo que hizo Wexler como productor, que o sea, eso es una barbaridad, con Aretha Franklin, que era ya de por sí era una cantante impresionante, pero hacía falta un Wexler, ¿sabes? Y en todas las épocas, o un Rick Rubin, como sigue produciendo Rick Rubin, que es una maravilla, se meta donde se meta. Entonces, y Rick Rubin ha pasado por Sony, ha vivido el mundo corporativo, o sea que al final, por las discográficas ha pasado gente súper interesante y de enorme talento en la parte ejecutiva y de gestión, y sigue habiendo, no por dar nombres, pero a nivel nacional, internacional, sigue habiendo gente que sabe lo que hace. Lo que pasa, y quizá este es el punto principal de lo que te quería explicar, que el olfato como concepto está en horas bajas. Es decir, ahora manda la métrica. Yo no estaba en artístico, pero yo podría ahora hacer artístico, solo tengo que interpretar data. Nunca me he fiado de mi talento para detectar hasta dónde puede llegar, o mi olfato, perdón, hasta dónde puede llegar algo que está por pulir. Eso no es mi especialidad. La gente que sabe hacer eso vale millones. Y son pocos o pocas. Desde luego. Están contados a nivel planeta y suelen montar historias muy interesantes, como por ejemplo el sello XL o Miller, cuando todo lo que hizo con Mute. Miller era un tío que cuando grababa Depeche Mode desaparecía de la oficina durante semanas. ¿Dónde estaba? En el estudio con Depeche Mode. Desde luego.
luego se metió en el mundo de Moby, Erasure. El tío estaba, y lo que más le fascinaba era esa parte del proceso. Es una excepción, ¿eh? La mayoría de los dueños y gente que navega esas empresas al final tienen que cambiar de sombrero continuamente. Hoy busco dinero, hoy busco talento, hoy busco alianzas de marketing y mañana estoy intentando abrir un mercado en Asia. Sí, no. Interesantísimo, interesantísimo. Andy, vamos a ir ya terminando con unas últimas preguntas. Quiero hablar, hemos hablado de todos los cambios, de toda la tecnología. Sí, es cierto, pero ¿y qué me dices, por ejemplo, del boom, del retorno del vinilo? ¿Por qué crees que se ha vuelto a poner de moda? Porque esto sí que desapareció y ahora es una locura. Como bien sabrás, lo que se está empezando otra vez a mover con el tema del vinilo. Sí, hay un componente ahí de fetichismo y luego es un producto, o sea, hay gente que dice que tiene más valor, que es más estable que el oro. Habría que encontrar o sea, está claro que el sonido que produce un vinilo es de gran calidad. Nos cegamos, toda la población mundial, con el digital y con los CDs, y con el tiempo nos hemos dado cuenta que ahí hay una compresión y que al final los surcos del vinilo aportan un sonido más agradable. De ahí a entender el boom, bueno, pues hay un punto de fetichismo justo más que coincide con el momento en el que las canciones están desapareciendo, se han hecho intangibles, y todo esto viene de lejos, o sea, viene de los últimos, no sé, vamos a decir la última década. En la última década ha ido creciendo el consumo del vinilo y el coleccionismo, y en torno a eso hay ferias, hay plataformas que se especializan en compraventa de vinilo, y ha ido creciendo y creciendo. Lo que pasa es que luego, claro, te llega el dato que dice, en Estados Unidos se ha vendido más vinilo que CD ya. Lo que pasa es que en Estados Unidos lo que no se venden son CDs. Pero queda muy bueno, es una buena manera de enfocarlo, ¿no? Es más un titular, luego miras los datos y dices, bueno, aquí lo que está arrasando es el streaming. Esa es la realidad. Sí, en comparación con lo que decías del CD, bueno, con muchísimos artistas que también hemos podido charlar, nos lo dicen. El CD sí que está muerto, el vinilo no, pero el CD y ya está muerto, Bruno, perdona que te interrumpa, está muerto el CD, pero no en Japón. En Japón sigue siendo el formato, eso que el streaming cada año se lo come, pero es una transición mucho más lenta que la que conocemos en Occidente. Pues es curioso, porque claro, yo por aquí, es que por ejemplo aquí antes los CDs, bueno, en el coche con mis padres escuchábamos cassettes al principio, luego escuchabas CDs, pero es que ahora los coches ni siquiera tienen ranura para poder CD. Correcto. Eso sí, como no tengas auxiliar estás muerto, ¿eh? Porque entonces ya no puedes enchufarte el Spotify o el Bluetooth, como va ahora. Eso es, bueno. Eso es. Todos esos cambios, nada, eso es una realidad, Bruno. Y la tecnología ha venido a cambiar nuestras vidas en muchas maneras. Y la música es una pieza fundamental en nuestras vidas. La música o la ausencia de música, y esto lo viene diciendo gente desde hace siglos. Entonces, es una pieza importante en nuestras vidas. Ahora habría que ver en qué queda todo esto dentro de 10 años y cómo se consume. Si al final Travis Scott reúne a 12 millones de personas en un juego, en un videojuego, pues todo es posible. Yo dentro de unos días, dentro de un mes exactamente, me voy a ir a Glastonbury sin ponerme las botas, ¿sabes? Y me va a costar 20 euros o algo así. Y estoy feliz, me parece fenomenal, porque no pensaba ir nunca a Glastonbury. Voy a ir a una versión light, con 5 artistas o 5 horas, no sé cuánta gente pasa por el escenario, va a Coldplay. He visto el cartel y he dicho, venga, pues vamos a ir este año vamos a Glastonbury, low cost. No. Espectacular. Andy, ahora sí, ya para terminar, el futuro de la música, ¿por dónde crees que van a ir los tiros y qué crees que podemos esperar en la próxima década? Pues si me permites, te hago la pregunta a ti, que estás en una empresa que es más digital. O sea, yo vengo del mundo analógico. Cuéntame tú, Bruno. Es que yo he de reconocer que soy un poco nostálgico, soy un poco raro, todavía compro periódicos y todavía me gusta ver DVDs en CD, entonces yo me considero un poco raro, pero si me haces esta pregunta y analizo un poco lo que veo a mi alrededor, creo que todo lo digital desde luego y va a seguir por ahí y que la gente cada vez es verdad que la veo menos fiel a los grupos, lo que comentabas tú antes, la gente es más de canciones creo que de artistas.
y también del fast food, ¿no? De este consumo tan rápido de querer más y más y más y más, y que si antes igual los grupos tardaban a veces 4 o 5 años en sacar un nuevo álbum, yo creo que ahora el éxito y lo que estamos viendo es sacar canción y canción y canción y canción, y por ahí veo un poco las cosas. Fíjate, pero... te voy a dar 2 datos rápidos. ¿Viste el fenómeno de Fleetwood Mac con el hombre este en el patinete, que Sí. se pone un fragmento de una canción? No dura mucho. Y ese consumo se hizo viral. La canción es estupenda, lleva siendo estupenda desde hace, no sé, 40 años que tiene la canción o más. Pero bastó ese TikTok para volver a ponerla de moda. Eso es lo que se hacía con las campañas de catálogo, para recordarle a las nuevas generaciones que hubo grandes canciones. Ahora te lo hace un TikTok de 30 segundos. Eso es, lo del TikTok es una locura, ¿eh? Lo del TikTok es una locura. A mí me han dicho, gente que entiende mucho más que yo, por contestarte algo concreto con la tecnología, ojo a lo que está pasando con la inteligencia artificial, eso es un melón. Mejor no abrirlo, pero está generando música libre de derechos y lo están haciendo máquinas. Entonces, al final, los derechos son del creador de la máquina. En fin, ahí hay una historia muy compleja y la autogestión. Y luego las aplicaciones, que parece ser que podría haber una tendencia en breve con todas las aplicaciones que te permiten crear música sin tener grandes conocimientos. Te hacen un beat, tú lo apruebas. Esto es como cuando de repente con el ordenador podías generar arte digital. Luego se ha quedado, en el tema del arte, se ha quedado en nada, pero con música vete tú a saber. Pues el tiempo nos dirá hacia dónde van los tiros, cómo continúan las cosas. Desde luego, bueno, Andy, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Igualmente. Hemos aprendido muchísimo, yo desde luego. Y nada, que esta es tu casa cuando quieras. Tenemos 1000 temas más que me han quedado aquí en el tintero, pero bueno, seguro que habrá tiempo para volver a charlar contigo siempre que quieras. Así que nada, muchísimas gracias de verdad. Gracias, Bruno, y gracias a Musiclist. Mucha suerte.